Cordial saludo, mi nombre es Santiago Gutiérrez y en este pequeño video vamos a estar hablando acerca del concepto de masa tratado por Elías Canetti en su libro Masa y Poder. Para ello vamos a utilizar dos ejemplos, uno tratando acerca de la masa abierta y otro hablando acerca de la masa cerrada. Pero antes de ello, primero vamos a abordar las propiedades de la masa, los cuatro rasgos principales que tiene la masa que son definidas por Elías Canetti en la primera parte de su texto. El primero de ellos es que la masa siempre va a buscar crecer, siempre va a buscar expandirse. El segundo de ellos es que dentro del interior de la masa siempre va a reinar la igualdad entre las personas envueltas en este. El tercer punto es que la masa siempre ama la densidad. Y por último es que esta masa necesita una dirección, un motivo. Ya teniendo esto en claro, vamos a empezar con nuestros ejemplos, siendo el primero de estos abordando la masa abierta, la cual podemos caracterizar como una especie de masa que no tiene límite, siempre va a buscar crecer, expandirse y absorber a las personas que tiene a su alrededor. Como ejemplo de esta, podemos caracterizar los eventos ocurridos durante el Paro Nacional de Colombia del 2019, el cual podemos decir que cumple con las características debido a que en cierto sentido fue espontáneo y a su vez posee una ansia de crecimiento inagotable, en el cual en el momento que deja de absorber personas a su grupo, esta culmina con su desaparición. Podemos hablar de que el momento de descarga en este ejemplo es, digamos, durante el proceso en el que la movilización está ocurriendo. En ese preciso momento existe una unidad, un sentimiento de igualdad entre las personas que hacen parte del movimiento, ya que las diferentes arengas, los plantones, las pancartas y el caminar en conjunto entre todos los presentes hace que en definitiva se forme un solo grupo uniforme en el cual todos son caracterizados como una sola movilización. En este caso, podemos decir que estos grupos no tienen un impulso de destrucción que es intrínseco a ellos, pero sí es cierto que hay ocasiones en las cuales existen destrucciones o un impulso de destrucción durante estas movilizaciones. Este impulso de destrucción no ocurre siempre, pero sin embargo en los casos que ocurre podemos decir que este suele tener un motivo político, que suele atacar imágenes o símbolos que están en contrario o están opuestos a la ideología que lleva a la movilización en ese caso, y también se suele utilizar fuego en esos casos o destrucciones, digamos, físicas de estatuas o de imágenes en ese caso, pero en general utilizando el fuego como un factor fundamental que se utiliza creando hogueras y generando también en algunas ocasiones incendios. En este caso, podemos decir que el estallido que ocurre en este caso, primero que todo definiéndolo como la repentina transición de una masa cerrada a una abierta, podemos decir que realmente no existe un estallido generalizado, sino que pueden existir varios puntos que pueden ser denominados un estallido. En este caso, podemos decir que siempre existe un sentimiento de atraer a más personas al movimiento debido a esa insatisfacción, debido a la limitación del número de participantes y a su vez una pasión de contagiar y de alcanzar a todas las personas para que de esa misma forma se unan. Aunque, sin embargo, como mencionaba anteriormente, no existe un estallido generalizado, sí se puede decir que pueden existir puntos focales en distintos espacios, ya sea un lugar de reunión, una universidad, una plaza o algo en específico, en los cuales se cree una masa cerrada en ese lugar, con personas que tienen lazos entre ellos, que formen una masa en ese lugar y que durante la movilización y durante el recorrido distintas personas que son ajenas se puedan unir y puedan ir haciendo parte de la movilización y por ende de la masa, generando pues una masa abierta que se riega y se esparce por toda la ciudad. Por último, el factor de persecución que podemos ver en este caso se hace evidente en el momento de la disolución del movimiento y de la movilización, en especial cuando este es disuelto por las fuerzas de la ley, las cuales mediante los métodos de dispersión y antidisturbios que generan,
Forman pánico entre los asistentes y las personas que hacen parte del movimiento, que terminan haciendo que estos se dispersen y por ende que se acabe la movilización. A esto también se suma el sentimiento de persecución que suelen tener los manifestantes por parte de los grupos que son opuestos a estas movilizaciones o a la ideología que se ven en estas movilizaciones, que normalmente estigmatizan ese tipo de prácticas y a la vez realizan persecuciones contra las personas que reconocen que hacen parte de ellas. Ya pasando al segundo ejemplo en cuanto a la masa que es cerrada, creo que un ejemplo acorde a este serían los primeros años de la llegada al poder de Fidel Castro después de la Revolución Cubana, los cuales durante este periodo estuvieron sumamente concentrados y marcaron límites claros en búsqueda también de hacer esa transición de gobierno que pasaba a manos de pues el nuevo gobierno de los revolucionarios y un gobierno claramente socialista, que pues en este caso buscaban asentar las bases para su gobierno y pues afrontar este cambio que se venía tanto económico como político como socialmente. Entonces podemos decir que, digamos, marcaron bien sus límites y de ahí en más buscaron asentar su poder. Podemos decir que el momento de la descarga, justo en ese momento de la llegada al poder de los revolucionarios, puede ser la entrada de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos a La Habana, los cuales se reunieron después con el Che Guevara para la realización del discurso de la victoria, en lo que fue llamado la Marcha de la Victoria, en la cual miles de cubanos se reunieron para cantar arengas, gritar viva Cuba Libre, viva Fidel Castro, viva la revolución, y pues en definitiva formaron una masa que se unió en pro de los ideales de la revolución y formaron ese momento de descarga y ese ambiente de gran celebración en la nación cubana. Podemos decir también que en cuanto a impulso de destrucción, este no se vio en los primeros días en el que se estableció el nuevo gobierno, que digamos fue un periodo un poco de tranquilidad y de paz para Cuba, pero sin embargo, este impulso de destrucción sí se vio antes y después de los primeros momentos del asentamiento del nuevo gobierno. Antes, debido a la lucha armada que llevaron a cabo los revolucionarios, y después, en los momentos que hubo protestas por parte de ciertos grupos en el país debido a las inconformidades que tenían con el gobierno, debido a la falta de recursos que habían en el país por ese tiempo. Entonces podemos decir que en ese justo momento no hubo un impulso de destrucción, más si lo hubo antes y lo hubo después. En cuanto al estallido, considero que este quizás no está completamente definido y quizás lo podamos dividir en dos partes, debido a que si hablamos de el esparcimiento de políticas alrededor de todo el país, podemos decir que sí se hicieron poco a poco con el asentamiento del gobierno, se empezaron a expandir las políticas nuevas que traía el gobierno y se fueron regando por todo el territorio, más sin embargo se mantenían las fronteras nacionales. Pero sin embargo, el momento que quizás sí marcó el estallido fue cuando el gobierno cubano rompió esas fronteras nacionales para empezar a patrocinar y hacer presencia en países del África subsahariana como Angola y como Etiopía en miras de luchar contra el colonialismo y patrocinar lo que ellos llamaban el internacionalismo proletario. En ese caso considero que sí se rompieron los límites y al menos se causó un estallido en la política exterior del país. Por último, en cuanto a la persecución de esta masa, podemos decir que se ve claramente en los discursos del líder de ese momento de Cuba, el cual en sus discursos nombraba directamente al imperialismo, específicamente también a Estados Unidos, como el enemigo de la nación, y que en especial el imperialismo y Estados Unidos como el, digamos, mayor referente de este, era el motivo de los males de la nación y digamos que directa o indirectamente ellos buscaban sabotear el proyecto que se estaba gestionando al interior del país y por ende tenían dificultades y estaban, digamos, luchando contra eso, declarando como el enemigo mayor. Entonces aquí podemos ver en estos dos ejemplos cómo se ve el concepto de masa abierta y masa cerrada, y en general el concepto de Elías Canetti acerca de la masa y el poder. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video.